Bueno, buenas noches. A continuación realizaremos una exposición sobre política monetaria del Banco de la República en las minutas del año 2020. El grupo está conformado por Adrián Felipe Carrillo, Sebastián Rosso, Heidi Beltrán y quien les habla, Fabián Millán. Bueno, comenzaremos primero con la reunión del 30 de enero del 2020, donde los miembros de la Junta analizaron las proyecciones de la balanza de pagos y también evaluando las vulnerabilidades que presenta el nivel del déficit de la cuenta corriente, como los beneficios de tener un financiamiento mayoritario basado también en inversión extranjera. También los directores resaltaron que este mayor déficit se da de entorno en una menor demanda externa y ampliar la liquidez internacional y un mayor crecimiento de la economía. Otro punto que se realizó en esta reunión fue que la Junta Directiva decidió por unanimidad mantener inalterada la tasa de interés de intervención del Banco de la República en un 4,25%. Entonces, frente a estos gráficos de la TPM Arif y Citibank y las expectativas de la TPM en diciembre del 2020, lo podemos observar en el análisis en la siguiente diapositiva, donde nos dará a conocer que estas encuestas indican que la mayoría de los agentes del mercado esperan que la Junta Directiva del Banco de la República mantenga la tasa de interés de referencia en 4,25. También en su reunión dieron como una opinión financiera que el 98,5% de los encuestados estima que la tasa se mantendrá inalterada y también en 4,25%, mientras que el 1,5% restante espera que el aumento de 25 puntos base en segundo lugar. Y de acuerdo también con la encuesta de las expectativas, 17 analistas encuestados, 16 esperan que la Junta Directiva del Banco de la República mantenga inalterada la tasa de interés de referencia, mientras que el analista sobrante espera que el aumento sea de 25 puntos bases. Frente a la reunión del 28 de febrero del 2020, se tuvo como, le llaman las expectativas del crecimiento económico para el 2020 de los diferentes países, como Guatemala, que permanecieron iguales, igual que para Chile, Perú, Estados Unidos, Ecuador, Argentina, China, Rusia y Noruega. Y disminuyeron para los demás países de la muestra. Los datos de la inflación de enero fueron superiores a los esperados por el mercado para los países de Chile, Perú, Estados Unidos, India, China, Turquía, Noruega, e inferiores para los demás países de la muestra. Entonces también la Junta Directiva de manera unánime decidió disminuir la tasa política monetaria en medio punto porcentual, ubicándola en un 3,75%. Esta situación es extraordinaria y pues obviamente sin precedentes de alteración de las condiciones económicas, lo cual requiere incorporar para su análisis elementos adicionales que habitualmente habían sido considerados en el diseño de la política monetaria. Frente a la información, el 19 de marzo, la inflación implícita que se extrae de los test denominados en los pesos y VBR disminuyó 84 puntos bases y en un 19 puntos bases para las estimaciones a 2 a 3 años y aumentó en 79 y 183 puntos bases para las estimaciones de 5 a 10 años respectivamente. Frente a la tasa de inflación esperada por medio del año 2020 y la inflación esperada por medio para el cierre, tuvieron cuatro variables importantes, que fue la EOF, el Citibank, el Banco de la República y el Focus Economics, donde analizaron cada cierre del año 2020 y el cierre del 2021 de los meses de febrero y marzo, donde uno de los más destacados en comparación al año 2021 fue el Citibank y el Banco de la República, donde tuvieron un 33, perdón, un 3,53% el Citibank y el Banco de la República un 3,49% en el mes de marzo, frente a lo que fue el año 2021, donde cerraron en un promedio de 3,34%,
el Citibank y el Banco de la República también en una igualdad de 3,34%. Bueno, para la reunión de abril 30, el impulso contracíclico de la política monetaria de la Junta Directiva decidió disminuir la tasa de política en medio punto porcentual, ubicándola en 3,25%. De igual manera, esta medida del gobierno nacional la genera o la toma para promover el respaldo a créditos dirigidos a diferentes grupos de empresas y trabajadores independientes que buscan financiación en un ambiente de alta incertidumbre como el que se vivía actual en esa fecha, que era el coronavirus. De igual manera, los miembros de la Junta, que en el segundo semestre de ese año se inicia la recuperación de la senda de crecimiento económico. Siguiente. Para la inflación explícita que se extrae de los test denominados en pesos y VR disminuyó en 81 puntos básicos, 83, 87 y 78 puntos básicos para la estimación que se genera para los 2, 3 y 10 años. De igual manera, el BI se ubicó en 1,48, 1,72, 2,19 y 3,24% para los plazos de 2, 3, 5 y 10 años respectivamente. Siguiente. Las encuestas sobre las expectativas de la tasa política monetaria que realizó Bloomberg tuvo que 14 de los 16 analistas encuestados esperaban que el recorte de la tasa política monetaria se disminuyera en 50 puntos básicos, como se observa en la gráfica 20. De igual manera, se muestra la evolución de las expectativas de la tasa política monetaria para diciembre de 2020 de acuerdo a la encuesta de Citibank, donde se observa que disminuyó de 2,85 a 2,33, como se evidencia en la gráfica 21. Asimismo, en las dos gráficas de abajo se muestran las expectativas sobre la tasa política monetaria para las reuniones de mayo y diciembre. Al lado izquierdo, la expectativa sobre las disminuciones en mayo y la de la derecha sobre diciembre. Sí. Para la reunión de mayo 29, la extensión de las medidas del aislamiento se preveía que una significativa contracción en la actividad económica para dicho año. Además de esto, la inflación se redujo de 3,86 en marzo a 3,5% en abril, mes en el que el promedio de los indicadores de inflación básica se ubicó en 2,9. El peso el peso se ha apreciado, además generó que el riesgo disminuyera y, al igual que en varios otros mercados emergentes, mejoró el financiamiento externo. La política monetaria para este periodo brindó un impulso adicional a la actividad económica sin comprometer el logro de la meta de inflación, el financiamiento del déficit de la cuenta corriente, de la balanza de pagos y el equilibrio macroeconómico. Para este periodo se sitúa en 2,75% la tasa de política monetaria. Para la expectativa de inflación, se obtuvo que los TES en pesos y los URs disminuyó, puesto que disminuyó en 45, 49, 46 y 16 puntos básicos para la estimación que se genera para 2, 3, 5 y 10 años de estos respectivamente. Siguiente. Para este periodo se observa que, según la encuesta de opinión financiera, se sitúa que el 55% de los encuestados espera una reducción de 50 puntos básicos. De igual manera, la evolución de las expectativas disminuyó de 3,88% a 2,85%. De igual manera, las expectativas para abril y diciembre se observa que se redujo de 4,9% a 2,98%. Siguiente. Para la reunión de junio 30, indican que la contracción de las actividades para el 2020 va a ser mayor de la que se prevenía al inicio de la pandemia. La reducción en todos los indicadores de inflación disminuyó, la variación del IPC se ubicó por debajo de la meta. Además de esto, se obtuvo en este periodo que los activos colombianos seguían la tendencia en los movimientos activos financieros del mundo. Para este periodo,
la junta directiva disminuyó en 25 puntos básicos, situando así la tasa en 2.5%. Siguiente. La inflación tuvo que solo se disminuyó la estimación para los test en 52 puntos básicos y 29 para la estimación de 2 y 3 años. Siguiente. En este periodo se tuvo que los agentes estaban divididos entre la disminución que se situaban entre 25 puntos básicos y otros en 50 puntos básicos. Asimismo, se tuvo que la disminución en las expectativas cayó de 2.33 a 2.16%. Siguiente. Bueno, para la reunión de agosto 3 del 2020, como puntos clave se tuvo una significativa contracción del producto durante el segundo trimestre del año 2020. Asimismo, los ingresos de los hogares y las empresas se vieron afectadas. Se disminuyó la demanda externa. Hubo un deterioro del mercado laboral, lo que significó desempleo en niveles históricos, explicado pues por un aumento del desempleo debido a la contracción pues, del producto que tuvo el país y la caída de los ingresos de las empresas. Asimismo, se tuvo una inflación para el mes de junio que se situó en 2.19. Sin embargo, se mejoraron las condiciones financieras, esto debido a menores primas de riesgo soberano, menor volatilidad y mayor liquidez. Asimismo, se presentaron recuperaciones en precios del petróleo y aumentó el número o la cantidad de remesas. Siguiente diapositiva, por favor. Como política monetaria, se tuvo una postura expansiva con vista a la recuperación de la actividad económica. Para lograr estos objetivos, el gran cambio que se realizó fue reducir la tasa de interés, que era de 4,25 y se pasó a un 1,75%. Como podemos observar en la gráfica, la mayoría de industrias presentaron contracciones como la elaboración de bebidas, que tuvo menos 32,4% en la variación respecto al año anterior. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, como mencionaba anteriormente, hubo un incremento en la tasa de desempleo, lo que significó tener niveles históricos. Para el total nacional se tuvo para el año 2020, en el trimestre de marzo, abril y mayo, un total de 17.8% de desempleo. Siguiente diapositiva. En la minuta de la reunión de septiembre 1 de 2020, para el segundo trimestre del año, la economía se contrajo un 15,5% en términos anuales. Esta desaceleración está fundamentada en la disminución de la demanda interna, como había mencionado anteriormente. Asimismo, la inflación al consumidor fue de 1,97, lo que significa que continuó reduciéndose teniendo en cuenta niveles de meses anteriores. Se siguió reduciendo también la tasa de interés de la política monetaria, lo que significa que esta reducción se transmite a las diferentes tasas de interés, como lo son los CDTs y los créditos comerciales. Y la demanda externa continuó con contracción, fundamentado principalmente en las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China. Siguiente diapositiva, por favor. Como política monetaria, en esta minuta nos indican que el banco mantiene una política monetaria expansiva, en donde se continúan mejorando las condiciones financieras para Colombia. Por otra parte, el déficit en la cuenta corriente sigue disminuyendo y pues las políticas monetarias que se tienen en cuenta se espera que sean mejores desde que la pandemia permita continuar con la reapertura gradual de los diferentes sectores de la economía. Siguiente diapositiva, por favor. Para la reunión de septiembre 28 de 2020 tenemos que el Banco de la República estima una contracción entre el 6 y el 10% para el año en total,
para el año 2020, la tasa de desempleo, si bien se reduce un poco, sigue estando demasiado alta y en julio se ubica para el 19,8%. Se siguen bajando tasas de interés desde que empezó la pandemia y reflejan una reducción de la tasa de política monetaria. Asimismo, se evidencia que la crisis golpea a las empresas y por eso y a los hogares, y por eso se presentan las necesidades de que el gobierno actúe y el endeudamiento público sea elevado de manera importante. Como podemos ver en el gráfico, se presenta una disminución en la producción interna bruta para junio del 2020 comparado con diciembre de 2019. Siguiente diapositiva, por favor. La tasa de desempleo, como mencionaba, si bien se redujo para el mes de julio de 2020, sigue siendo alta comparada con el periodo para el mismo periodo en el año 2019. Para julio fue de 19,8%, como ya lo había mencionado. Esto explica que en la gráfica de ocupados se vea un descenso en la tasa o en el nivel de personas ocupadas para el año 2020. Siguiente diapositiva, por favor. Como política monetaria mencionaba que los principales bancos continúan con una política expansiva y se espera que persista estas políticas por varios meses para tener una oferta de liquidez y un crédito global. Bueno, ahora en la reunión del 3 de noviembre se consideró que la flexibilización de las medidas de aislamiento, los apoyos fiscales a hogares y a empresas, las bajas tasas de interés y la amplia liquidez suministrada por el Banco de la República son factores que contribuyen a tener mejores expectativas en el margen. Los directores mencionaron que las expectativas de inflación de las encuestas para finales del 2021 se estabilizaron. La Junta consideró que si bien se espera que la tasa de desempleo nacional se reduzca en el cuarto trimestre del 2020 y se sitúe entre 15,1% y 16,9% a fin de año. Los directores también resaltaron que las tasas de interés del sistema financiero han recogido de manera importante la reducción de la tasa de política monetaria. Destacaron también la calificadora de riesgo Standard & Poor's, haya mantenido la calificación de riesgo soberano del país. Bueno, aquí en las expectativas de inflación se ve que se extrae que pues, los distintos test denominados en pesos y VR aumentó 62 puntos básicos, 51, 43, 31 y 17 puntos básicos para los plazos de 1, 2, 3, 5 y 10 años respectivamente. Por otro lado, el 23 de octubre el BI se ubicó en 2,03%, 2,52%, 2,83%, 3,19 y 3,57 para los plazos de 1, 2, 3 y 5 a 10 años en su orden. Por otro lado, luego de la última reunión de la Junta Directiva, los test en pesos de los tramos cortos y medios se valorizaron, ya que el mercado se encontraba dividido frente a una reducción de la tasa de política monetaria de 25 puntos básicos o que esta permanecerá inalterada. Los extranjeros realizaron también ventas netas del tramo corto por 904 miles de millones, lo que sumado a la publicación del dato de inflación de septiembre. Estas observaciones son de 1,97%, por encima de lo esperado por el mercado, que llevó a estos tramos presentados desvalorizaciones. También las variaciones de las tasas de los tramos corto y medio de la curva en pesos han sido nula. Por otra parte, el anuncio del incremento de la línea del crédito flexible del Fondo Monetario Internacional pudo haber tenido un efecto positivo sobre la curva de rendimientos en pesos. La curva denominada en VR se empinó de manera importante como consecuencia pues, de las fuertes valorizaciones de los tramos corto y medio de la curva. En la reunión del 30 de noviembre del 2020, la Junta pues, consideró que los resultados de la actividad económica se encuentran en línea con el pronóstico y la senda de recuperación previstos. La inflación total se situó en 1,75% y la básica sin alimentos ni regulados en 1,55%.
Los miembros de la Junta también señalaron que su preocupación por la situación del mercado laboral. También consideró que en este contexto y teniendo en cuenta pues el balance de los riesgos, todos los directores consideraron que la tasa de intervención actual de 1,75 mantiene una política monetaria que apoya la recuperación de la economía colombiana. Y pues por último, los directores señalaron que prevalece la holgura en las condiciones financieras internacionales. En las expectativas de inflación para esta minuta, se dice que la inflación implícita que se extrae de los test denominados en pesos y VR disminuyó 22 puntos básicos, 15, 11, 10 y 11 para los plazos 1, 2, 3, 5 y 10 años. Por otro lado, también el 20 de noviembre el BEI se ubicó en 1,79%, 2,32%, 2,66, 3,06 y 3,53 para los plazos 1, 2, 3 y 5 años. Por otro lado, el mercado monetario en este gráfico 25 muestra la tasa de intervención del Banco de la República, el IBR overnight y el de los plazos de 1, 3 y 6 meses. Ya pues el día posterior a la reunión de la Junta Directiva de octubre del 2020, pues donde se mantuvo la tasa de política monetaria en 1,75, las tasas overnight y a un mes se mantuvieron estables. En la reunión del 21 de diciembre del 2020, la Junta Directiva decidió mantener la tasa de política en 1,75, la inflación de noviembre 1,49 fue menor a la esperada. También decidieron focalizarse en las mediciones de expectativas de inflación de mediano plazo y su desviación con respecto a la meta. Aunque los últimos registros de inflación son bajos, su reciente descenso y la previsible disminución adicional que se haría en el corto plazo se empezaría a revertir en el segundo trimestre del 2021. En la expectativa de inflación de esta minuta, la inflación implícita que se extrae pues, de los test denominados en pesos y VR varió menos 2 puntos básicos, 7, 11, 15 y 14 para los plazos a 1, 2, 3, 5 y 10 años respectivamente. El 14 de diciembre el BEI se ubicó en 1,79, 2,37, 2,75, 3,19 y 3,66 para los plazos 1, 2, 3, 5 y 10 años en su orden. Ya el 16 de diciembre, pues durante la reunión de la política monetaria, la Reserva Federal actualizó sus proyecciones económicas de la siguiente manera. Con respecto a las proyecciones de crecimiento económico y comparado con sus estimaciones de septiembre del 2020, estas aumentaron de menos 3,7% a menos 2,4% para el 2020. Además, pasaron de 4 a 4,2 para el 2021, de 3 a 3,2 para 2022. Las proyecciones de la tasa de desempleo pasaron de 7,6 a 6,7 para el 2020. Y el pronóstico de inflación se mantuvo en 1,95 para el 2020 y en 2% para el 2023 y el largo plazo. Además, pasó de 1,7 a 1,8% para 2021 y de 1,8 a 1,9 para 2022. Gracias.